implementar el método de supernodos de este circuito. Bueno, inicialmente vamos a identificar nuestros nodos, que es donde tengamos más de dos conexiones. Por ejemplo, aquí podemos encontrar un nodo aquí que conecta esta fuente y esta resistencia. Podemos encontrar otro nodo aquí que conecta estas tres resistencias con esta fuente de voltaje, y otro nodo de este lado que conecta una fuente de corriente, la resistencia, la de voltaje y otra resistencia. Entonces, para identificar nuestro supernodo, veamos la fuente que está conectada a dos nodos. En este caso, nuestra fuente es esta de 4 voltios, que está conectada al nodo B y al nodo C, por tanto este va a ser nuestro supernodo. Entonces, utilizando el método de supernodos, podemos considerar que las corrientes que salen del nodo son: lo que sale del nodo es positivo, el voltaje que sale es positivo, y el voltaje que entra es negativo. Por tanto, para analizar este nodo, el nodo A, tenemos que el voltaje que sale es 5 porque es positivo, y entra al nodo A, entonces como entra es negativo. Como no hay ninguna resistencia, entonces solamente despejamos el voltaje del nodo A, que es igual al que sale de 5 voltios. Entonces, en nuestro nodo A, el voltaje va a ser de 5 voltios. Ahora, utilizando el método de supernodos, encontramos que vamos a analizar esta parte. Entonces, el voltaje sale de B, que es positivo, pasa por 30 y entra a A. Entonces, B menos A entre 30 ohms va a ser una de nuestras ecuaciones. Entonces, A ya sabemos que vale 5 voltios. Ahora, el voltaje que va de este nodo a este nodo es un nodo 0 porque es el nodo de tierra. Entonces tenemos que B menos 0 entre la resistencia que pasa por este cable, que es 45 ohms, y finalmente tenemos que el voltaje que va de nuestro nodo C, sale de nuestro nodo C y llega a tierra, sería de C y pasa por 85 ohms, y esto lo igualamos a la corriente. Ahora, para analizar la parte de supernodo, esta parte queremos saber cuál es queremos tener otra ecuación. Entonces, queremos que el voltaje, nosotros proponemos que queremos que pase, nosotros proponemos que el voltaje salga de B, sale de B, es positivo, entra a 4 volts, por eso es negativo, y entra a C, por tanto también es negativo. Entonces, igualando esto, tenemos que B menos C es igual a 4 volts. Esta es otra de nuestras ecuaciones. Entonces, al hacer álgebra e ir sustituyendo valores, tenemos que, de esta parte, tenemos que B entre 30 menos A, que es 5, entre 30 sería un sexto, más B entre 45 más C entre 86 igual a 0.25 amperes. Bueno, 0.25. Entonces, haciendo álgebra, juntamos nuestras B e igualamos, pasamos el sexto de este lado. Entonces, un cuarto más un sexto nos da igual a 5 doceavos. Entonces, hacemos álgebra en esta parte de B, para lo cual tenemos B sería igual a un tercio más un 45. Entonces, le sacamos como un denominador. Entonces, sacamos un quinto por B, sería igual a un medio más por un medio más un tercio. Entonces, igual, por fracciones, encontramos esto, que sería, igualando los denominadores, tenemos que 3 sextos más 2 sextos sería igual a 5 sextos. Entonces, una vez que tenemos esto, como sacamos nuestro factor común, ahora multiplicamos. 1 por 5, 5, 15 por 6, 90, igual reduciendo con el denominador, tenemos 1 entre 18. Entonces tenemos como resultado 1 entre 18b más c entre 82 igual a los 5 doceavos que habíamos encontrado en esta parte. Entonces ya tenemos una de nuestras ecuaciones y ya tenemos otra de nuestras ecuaciones. Únicamente tenemos dos incógnitas porque, como mencioné anteriormente, ya conocemos cuánto vale A. Entonces, usando Gauss-Jordan, obtenemos esta matriz, para la cual obtenemos valores para B de 6.8,
5 volts. Entonces, queremos encontrar el voltaje que pasa por esta resistencia y encontramos que esto está en paralelo, entonces el voltaje en paralelo es el mismo, por tanto, B, el voltaje de B va a ser igual al voltaje de Bx. Entonces, si B equivale a 6.87, el voltaje en Bx, que es lo que nos pide encontrar, sería de 6.87 volts. Y esto podemos comprobarlo en una simulación.